Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a analizar el circuito LC en serie. Para este caso nos piden que calculemos el voltaje en el capacitor, el voltaje en la bobina, la corriente total del circuito, la impedancia y el ángulo de desfase. Lo primero que vamos a empezar a hacer, como siempre, identificar nuestros datos. Sabemos que el voltaje es igual a 120 voltios. La frecuencia para este circuito es de 55 Hz. La bobina tiene un valor de 2.5 henrios. Y el capacitor tiene un valor de 16 microfaradios. Esas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Por el momento vamos a empezar a utilizar esta en conjunto a la que ya hemos utilizado de la reactancia capacitiva. Vamos a calcular primero la reactancia inductiva. La reactancia inductiva es igual a 2 por pi por 55 multiplicado por 2.5 henrios. Para este caso tendríamos el valor de 2pi por 55, multiplicado por 2.5, y eso nos da un valor de 863 ohmios, 863.94 ohmios. Y vamos a encontrar también el valor de la reactancia capacitiva, que es igual a 1 dividido entre 2pi por 55 para este caso, multiplicado por 16 por 10 a la menos 6, porque nos están dando el capacitor en microfaradios. Vamos a realizar ese cálculo. Sería 1 dividido entre 2 por pi multiplicado por 55, y eso multiplicado por 16 por 10 elevado a la menos 6. Y obtenemos un valor de 180.86 ohmios. Lo posterior que vamos a calcular es encontrar el valor de Z. Para este caso vamos a utilizar esta ecuación de Z. Sabemos que Z es igual a XL menos XC. En este caso, pues porque XL es mucho mayor que XC. Si fuera al contrario, entonces debemos restar XC menos XL. Pero como tenemos nuestro valor de reactancia inductiva mucho más alto, entonces esto es igual a que nosotros calculemos XL menos XC, lo que nos daría un valor de 863.94 ohmios menos 180.86 ohmios, y es en ohmios. Entonces encontraremos el valor de Z. Vamos a calcularlo. Sería entonces 863.94 menos
Y eso nos da como resultado un valor de 683 ohmios. Lo vamos a aproximar a 683 ohmios. Entonces Z es igual a 683 ohmios. Lo siguiente que vamos a realizar es calcular la corriente total del circuito. Básicamente ahora es como que si tuviéramos una fuente de corriente alterna y una reactancia, una impedancia que le vamos a llamar Z. En un circuito sabemos que entonces circula una corriente, esa es la corriente que vamos a encontrar en este momento. Para encontrar esa corriente vamos a ver que es el voltaje aplicado dividido Z. Entonces, para encontrar la corriente en el circuito es igual al voltaje en la fuente dividido Z. El voltaje en la fuente es de 120 voltios y Z tiene un valor de 683 ohmios. Entonces veamos. Entonces sería 120 dividido entre 683, dijimos que lo íbamos a aproximar a 683 exactos. Y eso nos da un valor de 0.18 amperios. 0.18 amperios. Ese es el valor de la corriente que circula por el circuito. Ahora vamos a regresar a este circuito original. En este circuito original circula esa corriente. Con esa corriente podemos encontrar el valor de voltaje en la bobina y el valor de voltaje en el capacitor. Entonces lo siguiente que vamos a calcular es el voltaje en la bobina es igual a la corriente multiplicado por la reactancia de la bobina, que en otras palabras el voltaje de la bobina, es igual a 0.18 amperios multiplicado por la resistencia de la bobina, que sería 863.94. Bien, entonces tenemos el valor de la corriente, 0.18 amperios multiplicado por 863.94 ohmios, y eso nos da un valor de 155 voltios. Ok, si nos damos cuenta se pasa del valor de la fuente. Sin embargo, a la hora de hacer el análisis vectorial vamos a darnos cuenta de que ese voltaje es considerable. Para encontrar el voltaje en el capacitor es la misma historia, es la corriente multiplicada por la reactancia en el capacitor. Entonces el voltaje en el capacitor es igual a 0.18 amperios multiplicado por el valor de la capacitancia, que sería igual a 180.86 ohmios. 180.83 ohmios. Entonces sería 0.18 multiplicado por 180.83, y eso nos da un valor de 32.55 voltios. 32.55 volts. Ok.
Entonces, recapitulando, tenemos el voltaje en el capacitor, el voltaje en la bobina, la corriente, la impedancia, y nos hace falta el ángulo de desfase.